Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este miércoles de la primera semana de Cuaresma hemos escuchado este episodio de la multiplicación de los panes y de los peces que se da justo después del Sermón de la Montaña y después también de que Jesucristo se ha puesto a sanar a los enfermos. Le presentaban a él todo aquel o aquella que tenía algún tipo de dolencia, algún tipo de malestar, de enfermedad, y también vemos ahí que el Señor hacía cosas con gente que tenía cosas graves que al final uno pensaba, así van a vivir por el resto de su vida, ¿no? ¿Cómo es posible que los ciegos vayan a recuperar la vista? ¿Cómo es posible que los sordos vayan a recuperar el oído? ¿Cómo es posible que los tullidos puedan volver a caminar? Entonces, claro, al ir viendo eso, es normal, es absolutamente natural e incluso debería de ser la reacción correcta el glorificar al Dios de Israel. Pero no nos tenemos que quedar con eso, sino que Jesucristo también va un paso más allá. Recordemos siempre esto: Jesucristo siempre va a ir un paso más allá de aquello que nos da, de aquello que nos dice al corazón, de aquello también que nos enseña. Siempre va a ir un paso más allá. ¿Y cuál es aquel paso más allá que Jesucristo da el día de hoy? Que no solamente se queda con atender las necesidades o peticiones que nosotros tenemos, sino que aparte de eso, suple también todo lo necesario que necesitamos para la vida. Suple el pan de cada día. Recordemos, queridos hermanos, que cuando Jesucristo le enseña la oración a sus discípulos, después de que estos le hacen la petición: «Señor, enséñanos a orar», pues les entrega el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro está: «Danos hoy el pan de cada día». Y por eso, queridos hermanos, Jesucristo también es capaz de suplirnos del pan. Y dice: ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Tengo miedo de que se vayan a desmayar, tengo miedo de que no vayan a poder llegar a sus hogares, tengo miedo de que al final pues la vida los consuma. Y por eso yo les voy a dar lo necesario incluso para tener una vida digna. Queridos hermanos, ciertamente nosotros no tenemos la capacidad de replicar ese milagro. Nosotros no tenemos la capacidad de multiplicar los panes, pero sí tenemos la capacidad de multiplicar el pan del amor. ¿Y qué significa esto? Multiplicar el pan del amor significa de que nosotros también podemos compartir de lo que tenemos con los demás. Y eso se hace en vista al amor, se hace en vista a la caridad. Claro, mientras más amemos a una persona, ciertamente más fácil va a ser para nosotros compartir con esa persona aquello que nosotros tenemos. Fíjense que ahora, y esperemos que no se me vaya a enojar, ¿no? Mi madre siempre me critica de que yo regalo todo y que la única cosa que yo no regalo es a ella, y yo digo, es que no la puedo regalar porque nadie la quiere. No, mentira. Sino que lo que hacemos es, queridos hermanos, es que al final el Señor nos da un corazón generoso, y en la generosidad viene a raíz del amor.
Por eso es que al final también nosotros tenemos que hacer la práctica de eso. La generosidad del amor, multiplicar el pan del amor. Esa es la enseñanza que el Señor nos da el día de hoy. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.